Medidas de dispersión. Las medidas de variabilidad o medidas de dispersión, como su nombre lo indica, nos dicen qué tan dispersos o separados están los datos de una muestra. En la primera gráfica podemos observar que los datos se concentran en un punto, por eso se ve alta o picuda. En tanto que en la segunda imagen se aprecia una gráfica más plana, pero más ancha, porque los datos están más dispersos. En esta ocasión estudiaremos tres medidas de dispersión: el rango, la varianza y la desviación estándar. Empecemos por el rango. También es conocido como recorrido y se obtiene restando el puntaje más alto al más bajo. Retomemos el ejemplo de las edades de los niños que estaban jugando en el parque. Sus edades eran 6, 6, 7, 7 y 8 años. Ya sabíamos que la edad promedio era de 7 años. La mitad de los niños tienen más de 7 años y la otra mitad menos de 7 años. Y la edad más frecuente es también de 7 años. Si calculamos el rango restando el puntaje más alto al más bajo, tendremos que 8 menos 6 es igual a 2. Esto quiere decir que hay una variabilidad de 2 años de edad entre el niño de menor edad y el de mayor edad. Las ventajas del rango es que es muy sencillo de calcular y está en la misma unidad de medida que las variables. Las desventajas que tiene es que solo toma en cuenta los datos que están en los extremos y no toma en cuenta qué tan dispersos están los demás datos. La siguiente medida que vamos a estudiar es la varianza. A diferencia del rango, la varianza sí toma en cuenta los valores de todos los datos. Para calcularla, se emplea la siguiente fórmula. Observa que en esta fórmula la varianza está representada por una S al cuadrado. XY es cada uno de los datos. X barra es la media o promedio del conjunto de datos. Y N es el total de datos o tamaño de la muestra. Para calcular la varianza, el primer paso es calcular la media, que tú ya conoces y se obtiene sumando todos los datos y dividiendo el resultado entre el total de datos. El siguiente paso es elevar al cuadrado cada resultado obtenido. El siguiente paso es restar la media a cada dato, que en la fórmula vemos como XY menos X barra. El siguiente paso es elevar al cuadrado cada resultado obtenido en la resta anterior. Como paso 4, se suman todos los resultados del paso 3. Y finalmente se divide el resultado de la suma del paso 4 entre el tamaño de la muestra menos 1. Ahora veamos un ejemplo. Calculemos la varianza de las edades de los niños que jugaban en el parque. Las edades son 6, 6, 7, 7 y 8 años. Primero calculamos la media y tenemos que es 6.8. El paso 2 nos dice que vamos a restar a cada dato la media. Entonces restamos 6 menos 6.8, nos da menos 0.8. No importa que nos den datos negativos, tenemos que hacer una resta algebraica. El siguiente dato es 6 menos 6.8, nos da nuevamente menos 0.8. El siguiente es 7 menos 6.8 igual a 0.2. 7 menos 6.8 igual a 0.2 y finalmente 8 menos 6.8 igual a 1.2. Como tercer paso, vamos a elevar al cuadrado el resultado de las restas anteriores. Por eso no importa el haber tenido resultados negativos, porque al elevarlo al cuadrado van a quedar como positivos. Entonces, el 0.8, que es el resultado de la primera resta, lo elevamos al cuadrado y nos da 0.64. El siguiente, menos 0.8 elevado al cuadrado, también nos da 0.64. Luego 0.2 al cuadrado nos da 0.04 y 1.2 al cuadrado nos da 1.44. El paso 4 es sumar los resultados obtenidos en el paso anterior, por lo que sumamos 0.64 más 0.64 más 0.04 más 1.44 y nos da como resultado 2.76. Se divide el resultado de la suma del paso 4 entre el tamaño de la muestra menos 1. Esto es 2.76 entre 5 menos 1.
que sería 2.76 entre 4, y nos da como resultado 0.69, por lo que la varianza es 0.69. La desventaja de la varianza es que está expresada en las unidades de la variable al cuadrado, por lo que en nuestro ejemplo serían metros cuadrados y eso dificulta la interpretación. Las ventajas que tiene es que toma en cuenta todos los valores de la muestra y además es un paso previo para calcular la desviación estándar, que es otra medida de dispersión. Ahora veamos la desviación estándar. La desviación estándar es una de las medidas más usadas para medir la variabilidad de una distribución y muestra la dispersión de los puntajes respecto de la media. Se obtiene sacando la raíz cuadrada de la varianza, que ya habíamos calculado anteriormente. Retomemos nuestro ejemplo de las estaturas de los niños que jugaban en el parque. Ya sabíamos que su varianza era de 0.69, por lo que para calcular la desviación estándar solamente le sacamos raíz cuadrada a la varianza, y entonces tendremos que la desviación estándar es de 0.83066. Como propiedades de la desviación estándar, podemos ver que si su valor es 0, significa que todos los datos son el mismo número. Si su valor es pequeño, significa que los datos son muy cercanos o parecidos entre sí. Y si su valor es grande, quiere decir que hay grandes variaciones entre los datos. Por lo tanto, en nuestro ejemplo, podemos ver que la desviación estándar es pequeña, por lo que las edades de los niños son muy similares entre sí. La desviación estándar nos dice el promedio de los alejamientos de los datos respecto de la media. Tiene la ventaja de que está expresada en las mismas unidades de medida de la variable. Esto se convierte en desventaja cuando se quiere comparar dispersiones de datos con diferentes unidades de medida.